memoria de nuestros mayores está que fueron territorios que para nuestros ancestros les tocó trabajar en las minas, en las haciendas esclavistas para poderlos tener, y por tanto es un territorio que se logró a punta de trabajo y de sangre. En ese sentido, digamos que esa memoria siempre ha estado en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y es lo que nos ha impulsado también para resistir y defenderlos, y en muchas ocasiones hasta con nuestra propia vida. Desde el 2009, digamos que bueno, se abolió la esclavitud, a la gente negra nunca se le reconocieron sus derechos, se le reconocieron los derechos a los esclavistas, después de haberse lucrado tantos años con nuestro trabajo, pero como comunidades nos tocó que empezar como niños chiquitos, como un niño de 1 año que se deja para que solo se críe. Así le tocó a las comunidades por sus propios medios resolver las situaciones y por sus propios medios, digamos, parir la dignidad en esos territorios. Y en ese sentido, digamos, la región del norte del Cauca, que comprende 5 municipios, 10 municipios, perdón, y mayoritariamente son población afrodescendiente, digamos que también en esta región hay una memoria que nos llama a recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esa memoria tiene que ver con los apellidos Balanta, Lucumí, Carabalí, Mosorongó, Popó, Mina, ¿sí?, que hacen memoria de que venimos de África y que tenemos un legado ancestral y que debemos luchar por eso. En ese sentido, digamos, hay una lucha histórica. La gente negra, después de haber luchado por sus tierras, fueron despojadas con engaño a partir de las trabas que a veces el mismo, o las trampas que el Estado nos coloca, y la gente negra fue perdiendo la tierra. Hoy la mayoría de las tierras del norte del Cauca están en manos de los ingenios azucareros. Los mismos herederos de los esclavistas hoy son los mismos dueños de las tierras nuestras. Mucha de nuestra gente, después de ser dueña de la tierra, hoy está trabajando en condiciones infrahumanas, cortando caña, ¿sí?, y en labores que no nos dignifican como pueblo. También se construyó en 1986 una represa para regular el agua del río Cauca, la represa Salvajina, que para nosotros, aunque se decía que era el desarrollo, significó pobreza y miseria, ¿sí?, y muerte, desplazamiento. Y digamos que hemos tenido esa historia de cómo en nombre del desarrollo, ¿sí?, y en nombre de la erradicación de la pobreza, al contrario, nos han empobrecido, nos han matado, nos han desplazado de nuestros territorios. Nosotros estuvimos en el norte del Cauca desde el 97 hasta el 2003, 2004, una presencia muy fuerte de grupos paramilitares que violentaron nuestros derechos, asesinaron a personas en nuestras comunidades, las desaparecieron, mujeres fueron violadas sexualmente, y hoy tenemos un sinnúmero de niños producto de la presencia de los paramilitares en el territorio. Pero también vivimos en el departamento del Cauca, y es un departamento que, digamos, permanentemente ha tenido presencia de actores armados ilegales, y entonces los abusos por parte de las guerrillas también ha sido, como comunidad lo hemos vivido, y también la fuerza pública que ha estado defendiendo, más que cuidar los derechos de la gente, ha estado defendiendo los intereses de empresas económicas. En ese sentido, en el 2009 en la toma se entregaron unos títulos de explotación minera a una empresa multinacional, Anglo-Gold Ashanti. Se entregaron títulos de explotación minera a Cosigo Resort, títulos de explotación minera a un señor que se llama Héctor Sarria, ¿sí?, y digamos que estas personas solicitaron amparos administrativos, órdenes de desalojo de la comunidad, porque el gobierno privilegió el derecho de unos terceros blancos, mestizos, que llegaron en el 2009,
negó el derecho de una comunidad ancestral que estaba en ese territorio desde 1636. Para nosotros fue muy duro en ese momento saber que teníamos que salir de ese territorio donde teníamos el ombligo sembrado, ese territorio donde nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron a menear con la batea, donde nos enseñaron a sembrar plátano, yuca, ese territorio donde nos enseñaron, ¿sí?, a pescar, donde nos enseñaron a convivir como comunidad. Y emprendimos una larga lucha para defender nuestro territorio. Por parte de la institucionalidad del Estado había una negación en decir que nosotros no teníamos derechos porque nosotros no teníamos un título colectivo, ¿sí? Pero era el mestizo el que decía que no teníamos derecho. Y la pregunta es: ¿quién dice si somos o no somos pueblo afrodescendiente, o si somos o no somos comunidad negra? El que siempre nos ha negado, el que siempre nos ha excluido, nos ha marginalizado y nos ha asesinado, o somos nosotros como pueblo afrodescendiente que a partir del autorreconocimiento decimos somos comunidad, somos pueblo afrodescendiente. Y en esas discusiones estuvimos mucho tiempo, entre guiñuelas también del Estado, como que el subsuelo es del Estado y entonces los que mandan el Estado, que son las mismas oligarquías históricas de este país, o los padres de la patria, como decimos, son los que dicen a quién le entregan el suelo. La pregunta es si el subsuelo es del Estado, entonces nosotros no somos parte de este Estado. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho de hacer parte, pues, y estar en nuestros territorios en condiciones dignas? Todos esos interrogantes nos surgían. Muchos de nosotros pues no teníamos conocimiento en términos del derecho institucional o en términos de cómo funciona la estructura estatal. Sin embargo, sí teníamos una memoria del derecho propio, y era que el territorio para nosotros era la vida, que el territorio para nosotros es la dignidad, y la dignidad no tiene precio. Nosotros, por ese proceso de lucha y de resistencia, del 2009 hasta acá hemos recibido más de 20 amenazas de muerte, ¿sí? Hemos tenido 2 masacres en el territorio, hemos tenido abuso sexual al interior del territorio por personas foráneas que llegan al territorio y abusan de niñas menores de edad, hemos tenido desplazamiento forzado de líderes y lideresas que por defender los derechos de su comunidad les ha tocado que salir del territorio. En ese sentido, con el proceso de comunidades negras se inició un diálogo institucional con la unidad de víctimas, ¿sí? Y el caso nuestro fue priorizado para iniciar el proceso de reparación desde hace 2 años. Sin embargo, simplemente se quedó ahí como un caso emblemático priorizado, porque hasta ahora no se ha avanzado en ninguna de las etapas que implica el proceso de reparación colectiva en el marco de la Ley 4635. De igual manera, nosotros iniciamos un proceso de restablecimiento de los derechos étnicos territoriales, porque digamos que además del tema de la minería inconstitucional, también hemos tenido presencia de minería ilegal realizada con retroexcavadoras. Y lamentablemente tenemos que decir que hoy tenemos un grado alto de mercurio en nuestros territorios, las aguas están contaminadas, hoy nuestros cuerpos están envenenados. Para nosotros y para nosotras mujeres que parimos la vida y que hemos de alguna manera parido el territorio, porque somos quienes reproducimos la cultura al interior de nuestras comunidades, esto es un exterminio físico, étnico y cultural, ¿sí? Y en ese sentido iniciamos un proceso de reparación de derechos territoriales que ha tenido varias etapas. La etapa de caracterización la iniciamos como proceso de comunidades negras en articulación con la unidad de restitución. Se presentó la demanda y el juez devolvió la demanda. Y los argumentos del juez para devolver la demanda es que no era claro cuál era el territorio nuestro. Y aquí también vemos, ¿sí?, cómo la institucionalidad y la justicia mismo no está preparada para reconocer los derechos étnicos
¿sí?, para reconocer los derechos diferenciales de los pueblos afrodescendientes, ¿sí? Y entonces nos devolvieron la demanda, sacaron una medida cautelar por la situación de minería ilegal en el territorio. Fueron e hicieron unos operativos, unos poquitos, y lo que hacían era que la fuerza pública corrupta de este país le informaba a los mineros ilegales que estaban haciendo esos operativos. Entonces cada vez que hacían un operativo escondían las maquinarias. Cuando quemaron varias de esas maquinarias, no judicializaron a nadie y los mineros se vinieron en contra de nosotros a decir que de alguna manera, por las buenas o por las malas, teníamos que pagarle los 400 millones de pesos que vale cada retroexcavadora de esas. Esto para nosotros es ponernos en un riesgo extremo, en el sentido de que el Estado no ha asumido su papel de proteger nuestros derechos territoriales y protegernos como comunidad. Posteriormente a eso, retiramos pues la demanda e iniciamos nuevamente la formulación de la demanda, y al interior de la unidad de restitución, después de la demanda, de la única sentencia, digamos, en materia de restitución en el marco de la 4635, que es la de Renacer Negro, después de esa demanda de Renacer Negro, que atacó situaciones de minería ilegal, de minería y títulos mineros en territorios de comunidades negras, crearon un grupo que se llama AMEI, y este grupo al interior de la unidad lo que ha hecho es limitar los derechos étnicos territoriales de la comunidad. Es así como la demanda nuestra, ¿sí?, empezó la unidad de restitución a decir que nuestra pretensión, que para nosotros era la columna vertebral y era solicitar la nulidad de esos títulos mineros, nos empezaron a decir que eso era improcedente y que no se podía. Y ahora decidimos quitarle el poder que le otorgamos a la unidad de restitución, porque vemos que se ha vuelto una institución corrupta que no vela realmente por garantizarle los derechos a las comunidades negras en el marco de sus derechos étnicos territoriales. Y entonces ahora le hemos entregado el poder a la Defensoría del Pueblo, como lo establece el decreto 4635, para que la Defensoría sea quien presente esa demanda. Presentamos la demanda en enero de este año, que era el plazo límite que teníamos, y digamos el juez nuevamente, por situaciones que se presentaron al interior de la comunidad, que tienen que ver con que yo estuve estoy en condición de desplazamiento forzado, pero era representante legal. Y sin embargo, como estuve por fuera de mi territorio, pues no pudimos ejercer la representación legal, como ejercer el gobierno propio tal como lo pensábamos. Y eso, digamos, ha articulado a la presencia de actores armados en el territorio, articulado a la minería ilegal en el territorio, articulado a todas las amenazas que tienen los compañeros y compañeras que aún están en el territorio. Generó un fraccionamiento organizativo muy fuerte al interior de la comunidad, porque, digamos, le crearon también intereses a miembros de la misma comunidad, y por esos choques y problemas internos creados por la misma institucionalidad, el juez ahora devolvió nuevamente la demanda. Es decir, que mientras el juez sigue con su burocracia y el Estado sigue con la burocracia institucional, nosotros como pueblos afrodescendientes tenemos que seguir soportando la violación sistemática de nuestros derechos. Para nosotros esto no es más que una muestra del racismo estructural, ¿sí?, que existe en Colombia, y pues lo que vemos es el exterminio étnico, porque hoy no ha habido ninguna garantía en términos de protección. A nivel regional, yo hago parte de la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales. Y la situación que acabo de contar en La Toma es la misma situación para todos los consejos comunitarios del norte del Cauca. Y en ese sentido, en el 2014, nosotras decidimos hacer una movilización
hasta Bogotá nos fuimos caminando para denunciar cómo la minería ilegal, ¿sí?, en el departamento del Cauca está dejando sin esperanza a nuestras comunidades. Y en ese sentido hicimos unos acuerdos con el gobierno que no era más que cumplir con lo que está establecido en la Constitución, proteger los derechos de nuestras comunidades. Acuerdos que tienen que ver con la implementación del Auto 005, ¿sí?, en el marco del estado de cosas inconstitucionales, acuerdos que tenían que ver con erradicar las 2000 retroexcavadoras que habían en el departamento del Cauca en territorios de comunidades negras, mayoritariamente. Acuerdos que tenían que ver con hacer un estudio que diera cuenta de los impactos ambientales, sociales, culturales, económicos y a la salud que ha generado la minería en nuestros territorios. Acuerdos que tenían que ver como en implantar iniciativas productivas que nos permitieran a nosotros, porque perdimos nuestras fuentes de ingresos, nuestras fuentes de empleo, que era la minería ancestral, sobre todo las mujeres, muchas se han visto en la necesidad de salir desplazadas aquí a Cali a trabajar en casas de familia, porque ya en el territorio no pueden generar economías propias, ¿sí? Y entonces establecimos que se implementaran acuerdos en términos de generar iniciativas productivas en el territorio, y digamos, como muchos de los acuerdos que se ha hecho en este país, ¿sí?, el Estado se empeñó con nosotros y perdió el recibo, ¿sí? En ese sentido, creo que muy bien traído este evento, porque precisamente son esas cosas de negación institucional, esas situaciones de no permitir la garantía efectiva de nuestros derechos, ¿sí?, esas situaciones de, digamos, de abandono institucional para proteger los derechos, porque el Estado está en nuestros territorios, pero no en condición de garante ni en condición de protegernos, sino en condición de contribuir a que se sigan saqueando esos territorios que para nosotros son fuente de vida. Yo, en términos de racismo, tengo que decir que este país es extremadamente racista y tiene un racismo estructural, y lo podemos evidenciar desde la Constitución, ¿sí? Aquí se creó la Constitución y fue en un artículo transitorio que nos reconocieron el derecho como pueblos, fue la Ley 70, ese artículo transitorio 55, que ni siquiera es parte de las primeras planas de la Constitución, sino en la parte trasera de la Constitución. Pero aún así se hizo con mucho esfuerzo de las comunidades la Ley 70 del 93, ¿sí? Y han pasado 23 años, ¿sí?, 24 años ya de la Ley 70, y hoy la Ley 70 no está reglamentada en sus capítulos más importantes, que tiene que ver con proteger el medio ambiente, que tiene que ver con proteger la diversidad étnica y cultural, que tiene que ver con fortalecer el desarrollo propio de las comunidades, ¿sí? Esos capítulos no están reglamentados, y para nosotros eso es una muestra del racismo estructural. El gobierno en el 2004 declaró que había un estado de cosas inconstitucionales, porque hay un número significativo de población, ¿sí?, afrodescendiente, que en el marco del conflicto armado se han visto afectadas. En general muchas comunidades, pero de manera particular la comunidad afrodescendiente. Y entonces en el 2009 expidió el Auto 005, ¿sí?, donde le ordenó al gobierno establecer unos planes de salvaguardia para la protección de los derechos de la gente negra que se había desplazado, pero la que estaban también en situación de confinamiento en los territorios. Sin embargo, hasta hoy nosotros seguimos saliendo a la Panamericana, seguimos haciendo movilizaciones para que una orden de la Corte Constitucional se implemente y se cumpla, ¿sí? Pero asimismo tengo que decir que en el 2011 el gobierno sacó la ley de víctimas, la 1448, y junto a esa ley sacó la 4635. Hoy, ¿sí?, según el censo de eso, hay 734.985 víctimas registradas, ¿sí?, y el número sin registrar supera esas cifras. Y sin embargo, al 2014 dice que apenas habían
indemnizado, que no es la reparación integral que establece el decreto 4635, habían indemnizado 17.752. ¿Sí? En términos de casos de reparación colectiva en este país, simplemente hasta ahora se ha, de comunidades negras, un solo caso, que es Guapoche en Cesar, ¿sí? Y digamos, no hay unas políticas claras en términos de, porque tienen que hacer que el SNARIC, que es varias instituciones del Estado que se articulan para reparar de manera integral a la comunidad. Hicimos un SNARIC étnico, el primero en 5 años, el año pasado, y ninguna de esas instituciones tenía claridad de cuáles eran sus rutas para implementar de manera efectiva los planes de reparación que salgan a partir de los diálogos con la comunidad. Entonces decimos que de alguna manera tenemos una situación muy precaria. Han pasado 5 años de la ley de víctimas y hoy no se ha reparado a ninguna comunidad de manera clara, de manera integral, como lo estableció la misma norma que ha adoptado el Estado colombiano. Ahora estamos luchando por la participación nuestra en el proceso de paz. Y tenemos que decir que ahí también hubieron argumentos racistas, como que nosotros no podíamos participar en ese proceso porque ese proceso era un proceso general, ¿sí? Era integral y era para toda la comunidad. Y se olvida que la protección de la diversidad étnica y cultural de este país también es un interés general de la nación, ¿sí? Y sin embargo, con mucho esfuerzo y a última hora, así como en las últimas páginas se puso el artículo transitorio, a última hora, en los últimos minutos de ya casi para firmar el acuerdo, se reconoció un capítulo étnico, que también, digamos, está en el papel porque han pasado ya varios meses de eso y no hay claridad por parte del Estado colombiano de cómo es que se va a implementar en los territorios. Las instituciones propias, ¿sí?, de la comunidad negra, como fue la consultiva de alto nivel, digamos, su estrategia racista del Estado también ha estado en fraccionar el proceso organizativo a nivel nacional, y entonces se volvió ese proceso un proceso de mercantilización de los derechos de la gente negra, ¿sí? Están traficando con los derechos nuestros, y aquí ha habido gente negra que se ha prestado para hacerle el favor al gobierno, y eso también tenemos que decirlo, ¿sí? Entonces, y eso de prestarse para hacerle el favor al gobierno ha servido y ha contribuido al detrimento de nuestros derechos en los territorios. En ese sentido, creo que para nosotros avanzar en erradicar el racismo estructural implica primero juntarnos entre los pueblos africanos y los afrodescendientes en el mundo, ¿sí? Para nosotros también implica, ¿sí?, afrontar el racismo estructural, crear instituciones de educación propia y no seguir metidos en instituciones que nos ayudan a negarnos y nos ayudan a borrarnos y a sentirnos avergonzados de lo que somos. También implica para nosotros crear, ¿sí?, mecanismos de economía propia que nos permita entre pueblos comercializar, que nos permita entre pueblos generar condiciones de vida digna y no seguir enriqueciéndole los bolsillos a los blancos mestizos que nos han explotado históricamente y que hoy, con ese mismo trabajo, con ese mismo esfuerzo y con la plata que nosotros mismos les damos, nos siguen asesinando en los territorios.